Como les dije la semana pasada, estamos en el milagro de Jesús andando sobre el mar de Galilea y hay dos escenas en este milagro. El primero sería Jesús mismo andando sobre el mar y la segunda sería Pedro pidiendo a Jesús que le permita andar hacia él sobre el mar. Y la semana pasada hablamos de la primera escena y hoy vamos a predicar de la segunda escena. He titulado a este sermón ¿Por qué dudaste? ¿Sí? La famosa frase de Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Recordemos en el contexto que estamos, insisto, en el medio de la noche, mar de Galilea, siglo I después de Cristo. Allí está Jesús andando sobre el mar y los discípulos muertos de miedo porque ven una figura humana acercarse hacia ellos en medio de una barca en una tormenta. Jesús les acaba de decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, en medio de ese grupo de discípulos aparece una respuesta. Aparece uno de los 12 que responde a Jesús en esa barca. De los 12 discípulos de Jesús, ¿quién creen que fue quien respondió a Jesús en esa barca? Los que conocemos un poquito de los discípulos de Jesús sabemos que tiene que ser Pedro, ¿verdad? Probablemente sea Pedro el que responda y efectivamente, tal y como narra el Evangelio de Mateo, Pedro responde a Jesús desde esa barca. El impetuoso y enérgico pescador galileo llamado Simón, hijo de Jonás, al que Jesús llamó Pedro. El portavoz y líder del grupo de los discípulos y probablemente el hombre más mayor del grupo de los 12. Ahora vamos a leer el texto bíblico. Vamos a ver qué responde Pedro. Mateo 14, 28 al 33, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Un texto muy reconocible del Evangelio de Mateo y muy, muy interesante. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como les dije la semana pasada, a la distancia en la que estaba Jesús de sus discípulos, ellos no identificaban físicamente el rostro de Jesús. En aquel momento, lo primero que pueden reconocer de Jesús es la voz del Maestro. Ellos debían confiar que aquel que se acercaba, que decía que era Jesús, verdaderamente era Jesús. El único en responder a este planteamiento de Jesús, tened calma y buen ánimo, es Pedro. Creo que en este milagro en particular se cometen muchos errores de interpretación acerca de Pedro y lo que ocurrió esa noche con Pedro. Recordemos que es gracias a Pedro que podemos ver cómo un creyente puede entrar en una dinámica de fe específica con Dios en una situación muy difícil. Es gracias a Pedro. Los demás no responden a Jesús, pero Pedro sí responde desde la barca. De hecho, la mejor traducción a esta sección sería, puesto que eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Pedro no está dudando de las palabras de Jesús, soy yo, sino que quiere confirmarlas de alguna forma evidente para él. A diferencia que los demás discípulos, Pedro tiene fe en las capacidades de su maestro para demostrar de forma clara ante todos que él es el maestro. Y esto es muy interesante, porque muchas veces no entendemos cómo Dios actúa en las personas que nos rodean, o cómo la fe de otras personas en Dios actúa y obra, porque pareciera muy diferente a nosotros. Mire, les podría decir que considero que hay dos tipos o clases de creyentes. Y cuando le digo creyente, aquí digo un hijo de Dios, un redimido, un justificado, un creyente. Considero que hay dos tipos de creyentes. El primer tipo sería un creyente que suele ser sobrio, estable emocionalmente y firme en las dificultades. Ellos se acogen a la providencia de Dios, a la verdad de que Dios siempre los tiene en sus manos y que pase lo que pase, ellos van a esperar, soportar y confiar lo que Dios tiene para ellos. El creyente sólido, el creyente estable.
Estos creyentes suelen brillar en circunstancias adversas o momentos difíciles de la vida, persecución, sufrimiento, enfermedad. Y son un testimonio para los demás de cómo la fe inquebrantada en Dios se mantiene firme siempre. De este tipo de creyentes podría nombrar en la Biblia el profeta Isaías, Daniel, José, hijo de Jacob, Abel, Esdras, ¿sí? Este es un tipo de creyente, el creyente estable. El segundo tipo de creyente es un creyente enérgico, activo y dinámico. Es un creyente de los grandes momentos con Dios. Parece tocado o bendecido por Dios para un momento particular, en un lugar particular, para unas personas particulares. De ellos podemos ver los mayores saltos de fe y confianza en Dios, pero también momentos de humanidad, debilidad e inestabilidad emocional. Tienen grandes picos de fe en Dios y grandes caídas también o bajadas inestables. Son como niños. Le creen todo a Dios, pero también dudan y tienen temor cuando las cosas no son como esperaban o cuando no entienden cómo Dios obra en sus vidas. Le mencionaría aquí al profeta Elías, al rey David, Jeremías, Jonás o Juan el Bautista, por ejemplo. No diría que el primer tipo de creyente es mejor que el segundo o el segundo mejor que el primero. Diría que ambos se complementan muy bien. Piense por un instante en las grandes parejas que hay en la Biblia de hombres de Dios. Y piense por qué Jesús comisionó a los discípulos que fuesen siempre de dos en dos. Por ejemplo, Pedro y Juan eran una buena pareja ministerial, muy diferentes, pero se combinaban muy bien. Pablo y Bernabé, exactamente lo mismo. Elías y Eliseo, exactamente lo mismo. Esdras y Nehemías, Mardoqueo y Esther. Son creyentes de tipos diferentes, pero que combinan muy bien para hacer equipo para la gloria de Dios. En mi caso, yo soy hijo de un creyente de cada tipo. Félix y Ana, Ana y Félix, una gran pareja formidable para la gloria de Dios. Mamá era la roca, papá era el fuego, y los dos se combinaban muy bien como equipo para Dios. Los dos tipos de creyentes se complementan bien cuando trabajan juntos para glorificar a Dios. Los creyentes más estables dan solidez a los más enérgicos. Y los más enérgicos llevan a los más estables a dar pasos de fe que ellos por sí mismos no se atreverían a dar. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Estable, enérgico. Bien. Los dos tipos de creyentes son conocedores de Dios, pero su carácter y relación con Dios es diferente. No mejor o peor, sino diferente. Y esto es muy interesante porque tenemos que comprender cómo Dios se relaciona con los demás, no solo con nosotros. Si yo le preguntase, ¿qué profeta es más importante en la Biblia? ¿Isaías y Daniel o Elías y Juan el Bautista? ¿Cuáles son más importantes? Sería un debate interesante, ¿verdad? ¿Isaías y Daniel, los estables, o Elías y Juan el Bautista, el fuego? Yo quiero a los cuatro. Sinceramente, yo quiero a los cuatro. Y Dios también quería a los cuatro. Y Dios usó a los cuatro para su gloria. Por lo tanto, tenemos virtudes en un tipo de creyente y también defectos. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Pedro, en esta barca, está mostrando qué tipo de creyente es. Es el creyente enérgico. Es el creyente de los grandes momentos. Es el creyente de vamos a andar sobre el agua. ¿Sí? Si se fijan, Pedro está haciendo una especie de prueba a Jesús parecida a la que Gedeón hizo a Dios con el vellón. Pone como una especie de prueba para ver qué puede pasar con Dios. ¿Recuerdan a Gedeón? El vellón seco, el suelo mojado. Ahora el vellón mojado y el suelo seco, ¿sí? Bien. Pedro, desde esa barca, en medio de una tormenta, tiene una gran ocurrencia y dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El creyente enérgico. ¿Cómo podemos distinguir cuando una persona como Pedro está tentando o probando a Dios de cuando esa misma persona está preguntando como un niño a Dios? Porque a veces, leyendo a personas como Pedro, diríamos, ¿cómo se le ocurre pedir semejante cosa, verdad? ¿Nunca nos ha pasado? Es demasiado atrevido, demasiado audaz. Mi respuesta más sincera, para poder distinguir cuando una persona está probando o intentando jugar con Dios, de cuando simplemente es como un niño que quiere conocer más a Dios, siempre es que nosotros no somos capaces de distinguirlo desde fuera, pero Dios sí. Dios sí es capaz. Le garantizo que esta misma pregunta de Pedro, de parte de una persona con un corazón diferente al de Pedro, hubiera sido amonestada y corregida por Jesús. La misma,
con un corazón diferente, no hubiese sido recibida de parte de Jesús. Pedro no está dudando de Jesús, está dudando de él mismo. Lo que está haciendo Pedro es dudar de que él haya sido capaz de identificar la voz de Jesús en medio de la tormenta. Pedro está dudando de que su necesidad en aquel momento e ilusión de que sea Jesús sea verdaderamente la confirmación de que es Jesús. Y por eso le pregunta a Jesús, por eso él le responde a Jesús. Lo que está haciendo Pedro precisamente es actuar con fe en esta barca. Porque lo que Pedro le pide a Jesús es algo que solamente Jesús podría hacer. Pedro no solamente cree que Jesús pueda andar sobre el agua, sino que Pedro también cree que Jesús es capaz de dar la orden y de que Pedro ande sobre el agua. Recuerden el contexto de este milagro, que es la alimentación a 5.000 personas. Los discípulos habían recibido de Jesús un pan que se multiplicaba y que repartían a las multitudes. Ese es el contexto. Ahora Pedro aplica esa misma verdad a la barca. Y recuerden que habían llegado a ese lugar desierto donde hubo el repartimiento y la alimentación de los 5.000 porque ellos habían sido comisionados por Jesús con autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. Ellos habían visto cómo la autoridad de Jesús podía ser impartida a los discípulos y hacer cosas sobrenaturales. En esa lógica de fe entra Pedro en esta barca y dice, bueno, si es Jesús, Él puede ordenarme que yo vaya hacia Él en medio del mar y yo podré caminar. Pedro considera que si el maestro estaba allí, podría llamarlo a él para andar sobre el agua junto al maestro. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres el yo soy, si eres el Cristo, si es tu voz la que yo estoy escuchando, si tú ordenas que yo vaya hacia ti, yo podré ir hacia ti. Evidentemente, este texto implica una verdad doctrinal fundamental en el Evangelio, que todos debemos recordar hoy. La salvación es por gracia y es un acto soberano de parte de Dios. Pedro, siendo todavía discípulo, había aprendido rápidamente algo fundamental en nuestra relación y comunión con Dios. Si Dios no lo ordena, no va a pasar absolutamente nada. ¿Me oíste? Si Dios no ordena que pase algo, no va a pasar absolutamente nada. Pedro se acoge a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús. La fe es osada, pero la fe no es tonta. Manda tú que yo vaya. Si tú no das la orden, si no está en tus planes que yo vaya, entonces yo simplemente no puedo ir. Evidentemente un hombre no puede andar sobre el agua, ¿verdad? No tenemos la facultad ni la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Esa es la lógica de Pedro. Tiene que ser el Señor. Tienes que ser tú, Dios mío, el que dé la orden, porque tú eres el Señor. La fe verdadera nos ubica siempre a nosotros como siervos y dependientes de Dios y a Dios como el Señor y soberano ante cualquier circunstancia. Nosotros sometidos a la voluntad de Dios y Dios ejerciendo su voluntad. Así es como obra y vive y entiende la fe verdadera. Esto no implica que vaya a ser Pedro quien dé los pasos sobre el mar. Sabemos que Pedro anduvo sobre el agua. Claro que los pies de Pedro técnicamente se posaron sobre ese agua y por un breve tiempo comenzó a andar y andar sobre el agua. También fue Lázaro quien salió de la tumba. Lázaro salió de su tumba, ¿verdad? Bien, no negamos eso. Pero ¿por qué un muerto sale de su tumba? Los muertos no salen de su tumba, ¿verdad? Tuvo que haber alguien fuera de la tumba, aquel que dijo, Lázaro, sal fuera. Si no, el muerto no sale de la tumba. Los muertos no salen de las tumbas porque sí. Los hombres no andan sobre el agua porque sí. Un muerto espiritual no tiene nueva vida en Cristo porque sí. No es un acto del azar, ni un acto de la voluntad humana, sino que es un acto de la voluntad de Dios. No hay ningún hijo de Dios que sea hijo de Dios por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y quizás alguno todavía objete o piense, bueno, pero es que Pedro ha dado el primer paso hacia Jesús.
porque él le ha dicho a Jesús, manda que yo vaya. Es Pedro quien inicia la conversación. Eso no es cierto. Pedro está respondiendo a Jesús tal y como explica el texto bíblico. El primero en hablar en esa tormenta ha sido Cristo, no Pedro. Ha sido Cristo quien ha dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ha sido Cristo quien se ha acercado en medio de la tormenta hacia la barca. Cristo se acerca, Cristo habla, Pedro responde. Es la afirmación de Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis, la que responde Pedro. El ser humano, por su condición y nuestra condición de pecadores, estamos inhabilitados por nosotros mismos para acercarnos y dar el primer paso hacia Dios. No somos capaces de hacerlo. El ser humano no puede acercarse a Dios por sí mismo, ni quiere acercarse a Dios por sí mismo. A eso se le llama depravación total del ser humano. Es decir, que el pecado ha infectado completamente mi propio ser. Pensamientos, acciones, deseos, voluntad, todo. Afectos, todo. Por eso, Pablo le recuerda a los Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad, la voluntad de Dios. Efesios 2, del 4 al 9. Y Él os dio, ¿quién? Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de ¿quién? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿quién? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No se puede ser más claro y evidente que este texto. No se puede escribir de forma más clara y contundente. La salvación por gracia, y es por la obra de Dios en Cristo. Su gracia, su bondad, su voluntad, Dios, Dios, Dios. Nosotros parecemos un agente muerto que Dios trae vida, literalmente. Efesios 2. Como cuando esos huesos secos, Ezequiel 37, ¿qué había en ese valle de huesos secos con Ezequiel? Había huesos, no había nada. ¿Y qué hizo Dios allí? Levantó los huesos, levantó los músculos, levantó la carne, puso el espíritu y eran un ejército viviente. Esa es la obra de salvación de Cristo por el pecador, completa e integral. Un muerto que ahora vive para la gloria de Dios. Pedro responde, porque Jesús es el que ha dado el primer paso hacia Pedro y lo habilita a responder con fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente se pregunta habitualmente, ¿tengo que estar vivo espiritualmente para oír la palabra de Dios? No. La palabra de Dios siempre es antes que el oír. Fíjese bien en el texto. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un ejemplo bíblico, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿cómo? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia ya estaba escuchando la predicación de Pablo. Y al escuchar la predicación de Pablo, de la palabra de Dios, entonces Dios abrió su corazón. Lázaro todavía estaba muerto cuando Jesús dio la orden de que saliese de la tumba. Él estaba muerto. La palabra vino antes de que el muerto resucitara. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer paso, por lo tanto, es la palabra de Dios siempre. Por eso,
el apóstol Pablo, en ese mismo texto de Romanos, se pregunta, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Notan el orden aquí? Invocamos al Dios en el que creemos. Creemos en el Dios del que hemos oído. Y oímos de Dios porque alguien nos ha predicado. Ese es el orden siempre. La palabra de Dios viene el oír y el oír viene la fe. Lo que me permite tener fe es oír la palabra de Dios. Y lo que me permite oír la palabra de Dios es que sea predicada y anunciada. Cuando la palabra de Dios es predicada, entonces Dios usa su palabra para traer vida a quien Él quiere y como Él quiere. Dicho de otra manera, nuestra responsabilidad como creyentes no es convertir a las personas, eso es asunto de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes es predicar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. La verdadera predicación de la palabra de Dios siempre es un acto de fe en Dios de parte del que la predica. Siempre. La predicación no es una persuasión humana, no es una argumentación intelectual, no es un discurso motivacional, no es una sesión de coach cristiano que no sé ni lo que significa eso. La predicación es un acto poderoso y sobrenatural de Dios usando una vasija de barro como vocero de su santa palabra. Es lo más parecido que podrás ver con tus ojos y oír con tus oídos del ministerio profético del Antiguo Testamento. Porque está diciendo la palabra de Dios. Si tú no has nacido de nuevo en esta mañana todavía, si tú no has entregado tu corazón a Cristo, yo no te predico para caerte bien. No es importante lo bien o mal que yo te caiga. No te predico para convencerte de nada. No soy capaz de convencerme ni a mí mismo. No soy ni un político, ni un conferenciante, ni un charlatán, ni un vendedor ambulante. Yo no me predico a mí mismo. Predico a Cristo crucificado, resucitado, ascendido, glorificado y que un día regresará. No predico un mensaje hecho por hombres. Te predico la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Locura para el que no cree, pero poder de Dios para todo aquel que cree para salvación. Te predico dinamita, dunamis, dinamita contra la incredulidad, contra el secularismo, el ocultismo, la apatía espiritual, la rebeldía espiritual, el legalismo, la herejía y el orgullo humano. Te predico la palabra de Dios en el nombre de Jesús para que estando muerto en tus delitos y pecados, Dios te dé vida. No hay labor, no hay tarea, no hay comisión más importante en esta vida para un ser humano que predicar el Evangelio. Te predico serio porque es algo serio. Me lo tomo en serio porque es algo importante. No vengo aquí para hacerte perder tu tiempo ni para perder el mío. O vives hoy porque Dios te hace nacer de nuevo, o cada día que vengas a este lugar lo voy a intentar de nuevo. No sé cuán duro y frío es tu corazón, pero voy a seguir martilleándolo y hacerlo arder para que se derrumbe y se derrita. Dios no me llamó a otra cosa. No sé hacer otra cosa, no quiero hacer otra cosa y no voy a hacer otra cosa. Pedro responde a Jesús, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ante la petición de Pedro a Jesús, ¿cómo responderá el maestro andando sobre el mar? Segunda sección. Y él le dijo, ven. La cosa se pone interesante, ¿verdad? Gloria a Dios por los Pedro en las iglesias, ¿verdad? Menos Judas Iscariote y más Pedros. Menos Demas y más Pedros. Dios conoce nuestro corazón. Jesús conocía el corazón de Pedro y le dijo, ven. Mire, Dios conocía el corazón de David cuando se lamentaba en sus salmos. Y los salmos imprecatorios pide venganza contra sus enemigos. Conocía el corazón. Dios conocía el corazón de Jeremías cuando le decía a Dios que no quería volver a profetizar en su vida. Dios conocía su corazón. ¿Has leído alguna vez al profeta Habacuc? ¿Lo has leído alguna vez? Lo primero que nos preguntamos cuando leemos el libro de Habacuc es ¿quién se cree este profeta para hablarle así a Dios? ¿Cómo le puede hablar así a Dios? Mire, así comienza Habacuc su libro. Habacuc 1 del 1 al 3. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Un poquito más adelante, Habacuc 1, 13 al 14.
Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Ese mismo profeta, cargado y desesperado por la generación que le había tocado vivir, es el mismo hombre de Dios que dice, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 3:17-19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El mismo hombre. No te apresures a evaluar la fe de un hombre de Dios que habla y clama a su Dios. Espera primero a ver cómo Dios le responde. A veces no entendemos la relación que Dios tiene con otras personas. El motivo es que nosotros no podemos ver el corazón de la persona, pero Dios sí lo ve. No te preocupes tanto de cómo una persona clama a su Dios en momentos desesperados. Fíjate en cómo Dios le responde. Jesús le dice a Pedro, ven. Eso está demostrando que Jesús está aprobando la pregunta de Pedro. Le dice, ven, le responde. Jesús no tiene problemas con las formas de Pedro en este momento. Créame que Dios ya va a tratar las formas de Pedro. Con un gallo las va a tratar de forma contundente, no se preocupe. Pero por ahora está tratando el corazón de Pedro. Y lo que Jesús quiere es que este pescador galileo impetuoso salga de la barca y ande sobre el agua. Ven. Lo que demuestra que si Pedro es valiente, osado y enérgico, Jesús es más valiente, más osado, más enérgico y dinámico que Pedro y que todos nosotros. Jesús no es cobarde, Jesús no se esconde, Jesús no tiene miedo ni es intimidado por nada ni por nadie. Pedro le pide al Señor que ordene, que vaya sobre el mar y Jesús le responde, anda, sal de la barca y ven. Venga, valiente, sal. ¿Sí? Fíjense la conversación con su discípulo. El Evangelio es para valientes. Los discípulos no somos mayores que nuestro Maestro, pero somos imitadores de nuestro Maestro. El hombre más valiente que jamás haya pisado la tierra es Jesús de Nazaret. No hay nadie con tanto valor, y lo digo con ambos significados, costo y valentía, que Cristo. La piedra angular del edificio, la cabeza del cuerpo, el pastor de las ovejas, el Señor del reino, el que va siempre delante como el ángel de Jehová, el que no rehúsa nunca una buena batalla con los principados y potestades, el que fue colgado en un madero para propiciación de los pecados y salvar a su pueblo, el león de la tribu de Judá, temible en la tierra, venerado en los cielos, que te dice esta mañana, ven. El Evangelio es para valientes, para humildes y para valientes. Humildes para reconocer que Él nos tiene que llamar primero y valientes para responder a su llamado. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de Pedro, si se fijan. Hay una conversación, un diálogo. Pedro responde a Jesús, ahora Jesús responde a Pedro y ahora le toca a Pedro volver a responder. ¿Qué hará Pedro? Tercera sección. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Ese pescador salió de la barca y comenzó a andar sobre el agua. La gloria es para Cristo. El mérito es de Cristo, no hay duda en eso. Ese pescador no puede andar sobre el agua por sí mismo, pero no podemos negar que los pies de Pedro entraron en contacto con el agua y no se ahogaba. Pedro está siendo partícipe, no protagonista, pero sí partícipe de la obra de Dios. Lo máximo a lo que aspiramos los seres humanos es ser parte de lo que Dios hace. Porque Dios lo va a hacer igual, contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Dios lo va a hacer igual. Lo máximo a lo que aspiramos los seres humanos es a ser parte de lo que Dios hace. Que seamos parte del plan de Dios. Ser partícipes de lo que Dios hace. Participar de lo que Dios quiere hacer. Estar en la dirección correcta, en el momento correcto de la voluntad de Dios. Eso es lo que todo verdadero creyente anhelamos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios.
para glorificar a Dios siempre. El texto dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no andaba sobre las aguas para ir a una sinagoga en Jerusalén, ni para ir a una iglesia en Roma, ni para que los discípulos dijeran, mira cómo Pedro anda sobre las aguas. Pedro solamente está andando sobre el agua para ir a Jesús. Él quiere ir a Jesús. Si te hago una pregunta sencilla, ¿cuál es el propósito principal y más importante de la existencia del ser humano? Es una respuesta que deberías meditar y saber la respuesta. El Catecismo Menor de Westminster responde a la pregunta, primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Respuesta, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esta debería ser la primera lección que usted le enseña a sus hijos, desde que tienen uso de razón. Primera pregunta, primera respuesta. ¿Por qué existes? ¿Por qué vives? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué andas? ¿Por qué caminas? ¿Por qué tienes vida? Para glorificar a Dios y gozar de Él. Respuesta correcta. Habla o quédate callado para glorificar a Dios. Ríe o llora para la gloria de Dios. Come o no comas para la gloria de Dios. Cásate o quédate soltero para la gloria de Dios. Sé barrendero o arquitecto para la gloria de Dios. Estudia ciencias o letras o dedícate a trabajar para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que veas, todo lo que escuches, todo lo que sientas, todo lo que seas, todo lo que no seas, ni escuches, ni hagas, ni seas, hazlo siempre para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Solo para la gloria de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para ti? ¿Por qué existes y por qué estás aquí? Tú existes y vives para la gloria de Dios. Tan sencillo y tan profundo. No solamente es hacer lo que hacemos, sino para quién hacemos lo que hacemos. Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él quería a Jesús. Cuarta sección. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. La humanidad del ser humano, la fragilidad de la vasija, el hombre siendo hombre. Pedro, por un instante, tuvo esta conversación con su maestro, en la que uno se respondía a otro. Jesús hablaba, Pedro respondía, Jesús le respondía, Pedro volvía a responder. Y es una dinámica de fe en la que los dos parecen ser casi iguales. Uno habla, el otro responde y otra vez vuelve a responder. Sin embargo, no son iguales. No somos iguales a Dios. El mayor pecado del ser humano para con Dios siempre ha sido creer que somos Dios. La criatura queriendo ocupar el trono del Creador. La criatura queriendo construir una torre para llegar al cielo. Pero no somos Dios. Y Dios sabe que no somos Dios. La cuestión es si nosotros hemos aprendido que no somos Dios. Este pescador acostumbrado a navegar en ese mar de Galilea estaba haciendo algo totalmente antinatural para él y para su experiencia marítima, andar sobre el mar. Mientras sus ojos estuvieron fijados en Cristo, por un instante Pedro comienza a andar sobre ese mar. Sin embargo, el fuerte viento chocando contra las olas hace desviar la mirada de Cristo y ese pescador comienza a sentir miedo de la tormenta. Y así como físicamente comienza a hundirse sobre el agua, de forma espiritual su fe comienza a ahogarse y hundirse en dudas y temores. El escritor de Hebreos tenía bien claro que para correr la carrera que tenemos por delante, ¿dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mientras nuestra mirada está fijada en el autor y consumador de la fe avanza y sigue corriendo la carrera. Pero en cuanto desviamos la mirada de Cristo, no somos capaces de dar ni un solo paso más por nosotros mismos. Por eso, el protagonista, el autor y consumador de la fe es Cristo, no nosotros. Es por Él y en Él que podemos andar. Pedro no tiene fe suficiente para seguir caminando sobre ese mar.
las dudas y temores comienzan a aparecer en su mente y comienza a hundirse. Sin embargo, esto no significa que a Pedro no le quede nada de fe. Significa que tiene poca, que está bajo mínimos. Con todo, Pedro una vez más nos da una lección a los creyentes de hoy. Permítame esta expresión. La fe verdadera siempre tiene un as bajo la manga. La fe verdadera sabe cómo clamar y rogar a su Dios siempre. No todos los hijos de Dios han sido llamados a ser expertos en lenguas bíblicas originales. Ni todos han sido llamados a ser teólogos, ni ejercer el ministerio público, pero todo hijo de Dios sabe clamar a su Padre en los cielos. Todo hijo de Dios sabe hacer eso. Eso lo sabe todo hijo. Clamar, rogar, pedir, insistir, orar, buscar y llamar. Todo hijo sabe hacer eso con su padre porque es hijo. Su hijo, desde que nace y está en sus brazos, ¿qué es lo primero que hace? Pedirle. Es algo natural en un hijo. Un hijo sabe pedir a su padre, ¿verdad? Sabemos hacer eso porque somos hijos. La fe de Pedro está en mínimos históricos. Se está hundiendo literalmente en ese mar. Pero aún tiene fe suficiente, un poquito de fe para clamar y decir, Señor, sálvame. Es capaz de rogar al Señor. ¿Cuántos momentos de nuestra vida hubiesen sido diferentes si en lugar de ser orgullosos y obstinados con Dios, simplemente hubiésemos dicho y orado, Señor, sálvame. Señor, no puedo más, no soy capaz, me estoy ahogando, sálvame, ayúdame. Clamar, rendirse y clamar. Pedro no puede más y tiene que reconocerlo. Tiene que pedir ayuda. Como les he dicho, Pedro está cumpliendo con las características de un creyente enérgico. Pasa de un extremo de fe a un mínimo de fe en un solo momento. De andar sobre el agua a hundirse y ahogarse en el agua. De cortarle la oreja a Malco a huir y negar a Jesús. De afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, de decirle que no vaya a la cruz. Ese es Pedro. Grandes picos y grandes hundimientos. Demasiado inestable este Pedro por ahora. Este tipo de creyente, el enérgico, al igual que los otros, el sólido, son tratados por Dios durante toda su vida en su carácter. El creyente sólido suele acomodarse fácilmente a la rutina, vivir una religión nominal. El creyente enérgico suele ser demasiado inestable en su vida. Cada día es una aventura y no sabemos cómo termina. Ambos tienen defectos que deben ser tratados por Dios, en especial para aquellos que ejercen el ministerio, evidentemente. Este Pedro que vemos en la barca no es el mismo Pedro que escribe su primera epístola. Ha habido un procesamiento de Dios en el carácter de Pedro. Dios ha tratado su irregularidad y su inestabilidad emocional a lo largo de su vida. Y podemos ver un Pedro mucho más enérgico, pero sólido también, a lo largo de su trayectoria ministerial. Quinta sección. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Notan que no le dice hombre de ninguna fe? El problema de Pedro no es la ausencia de fe, sino el grado de fe que tiene en ese momento. Esta sección es muy especial en esta predicación, porque se nos muestra el corazón del maestro y la sabiduría del maestro. Jesús no le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste?, mientras deja que Pedro se ahogue en el mar. Dios es soberano, no un tirano. Jesús escucha la sincera llamada de Pedro y dice literalmente, ayúdame. Y lo primero que hace Jesús, dice el texto, es, al momento, lo asió de la mano. El maestro extiende su mano, toma a ese hombre hundiéndose y lo mantiene a flote. Fíjese bien. De todas las formas posibles en las que Jesús podía salvar a Pedro de ahogarse en ese mar, decide tomarlo de la mano. Y para mí este hecho no es una casualidad en el texto bíblico. Jesús podría haber calmado la tormenta y que Pedro nadase. Jesús podría haber ordenado al mar que ejerciera su fuerza sobre el cuerpo de Pedro para que lo impulsara hacia arriba o hacia la barca. Jesús podría haber hecho que la barca se acercase a Pedro. Podría haber salvado a Pedro de todas las maneras que podamos imaginar. Pero de todas ellas, de todas esas formas posibles, Jesús lo toma de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quiere entrar en contacto físico con Pedro en esa noche? Porque Jesús no solamente quiere que Pedro esté a salvo,
sino que Pedro se sienta a salvo. La mejor manera, desde luego, para que Pedro se sienta a salvo es sentir firmemente la mano de Jesús tomándolo y no soltándolo. Ese es el corazón del Maestro. Jesús no solamente nos salva, nos hace sentir salvos. Ese es Cristo. Así nos trata Cristo. A pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra falta de fe, nos toma de la mano y no nos suelta. Pero después del corazón del Maestro, ahora viene la sabiduría del Maestro. La enseñanza. Siempre Cristo nos enseña algo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro ya está salvo, pero ahora tiene que aprender una importante lección de todo lo ocurrido. Debemos diferenciar en esta mañana, para definir correctamente la fe del creyente, debemos definir la fe subjetiva y la fe objetiva. Fides qua, fides quae, la fe subjetiva, la fe objetiva. La fe subjetiva es el acto de confiar en Dios, de entregarse a Dios. Es, por así decirlo, la fe vivencial y personal de cada individuo. No es asumir simplemente que Dios existe, sino confiar en Dios, ¿sí? Fe subjetiva. La fe objetiva es creer lo que Dios dice, es aceptar como verdad la revelación de Dios. Es la actitud del siervo y discípulo que recibe lo que Dios ha revelado a su vida. Cuando Moisés se encontró con una zarza ardiendo que no se consumía, Dios comienza a revelarse a Moisés. Moisés tiene allí mucha fe subjetiva, está viendo una zarza ardiendo y sabe que es Dios, pero no es suficiente para una fe verdadera. Moisés necesita conocer la revelación de quién es Dios. Éxodo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahí está la fe completa. No solamente Moisés cree en Dios, sino que ahora también cree a Dios por medio de la revelación de Dios que Él le ha dado a Moisés. La fe subjetiva me refugia en Dios. La fe objetiva me fundamenta en Dios. Ambas son necesarias y ambas definen la fe verdadera. Si solamente tengo fe subjetiva, no sabré en quién creo. Solamente creo, pero no conozco al Dios en el que creo. Si solamente tengo fe objetiva, conozco la doctrina, conozco la letra de memoria, conozco quién es Dios, pero Él no es mi Dios. Es el Dios de mis padres, o el Dios del pasado, o el Dios de la Biblia, pero ese no es mi Dios. Fe subjetiva, fe objetiva, las dos hacen una fe verdadera. Le pongo un ejemplo sencillo. Job tenía mucha fe subjetiva. Job confiaba en Dios, pero no tenía un entendimiento completo de quién era Dios. Su fe debía ser completada. Él sabía confiar en Dios, pero no conocía totalmente quién era Dios. Por eso, al terminar el libro, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él necesitaba conocer más la revelación de quién era Dios. Tenía mucha fe subjetiva, pero le faltaba fe objetiva. El caso inverso, Pablo, antes de convertirse, Pablo camino a Damasco, tenía mucha fe objetiva. Se sabía la ley de memoria, la cumplía y la hacía cumplir a rajatabla. Fariseo benjamita, discípulo de Gamaliel, una mente brillante. Se sabía todo lo que se podía saber acerca de Dios, pero en lugar de seguir a Cristo lo perseguía. Por eso Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Pablo tenía mucha fe objetiva, pero no tenía fe subjetiva. La fe subjetiva no es suficiente si no tiene fundamento, la revelación de Dios. La fe objetiva no es suficiente si no se pone en práctica, vivir lo que creo. Ambas son inseparables para conformar una fe verdadera y práctica en Dios. Si tengo solamente fe subjetiva, tengo una religión falsa. Si tengo solamente fe objetiva, tengo una religión muerta. Y no queremos ni una religión muerta ni una religión falsa. Por eso la fe verdadera se sustenta en una fe subjetiva y objetiva. Ambas definen la fe verdadera. Pregunta:
¿Cuál es la fe que se vino abajo a Pedro esa noche? ¿La objetiva o la subjetiva? La subjetiva. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque Pedro tiene bastante clara la doctrina. No se equivoque con Pedro. La doctrina nunca fue un problema para Pedro. Podríamos llegar a pensar que los creyentes enérgicos tienen problema con la doctrina y los creyentes sobrios y estables tienen problema con la fe subjetiva, ¿verdad? Que a unos les falta... No se equivoque con eso. Ambos tienen problemas con las dos si no están sustentados en Cristo. Independientemente del tipo de creyente que seamos, nuestra fe se puede empequeñecer de un lado o del otro. Pedro siempre demostró ser muy ortodoxo y conocer muy bien la doctrina. En esta escena, por ejemplo, de Pedro, Pedro demuestra que sabe que Jesús es el Señor y que lo puede salvar, lo llama Señor. Pedro sabe que puede andar sobre el mar si Jesús se lo ordena. Y Pedro sabe que Jesús tiene poder para andar él mismo sobre el mar. Pedro se sabe todas esas cosas. Sabe todas esas cosas, sin embargo se está hundiendo igual. ¿Por qué? Porque por un instante Pedro ha dejado de fijar su mirada en Cristo y ha comenzado a mirar la tormenta. La tormenta le ha parecido más grande que Cristo y por eso se está hundiendo. Es la fe subjetiva lo que está cayendo en Pedro. Pedro sabe lo que tiene que creer, pero no lo está creyendo en ese momento. ¿Se dan cuenta? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por un instante Pedro titubeó, vaciló, dudó y se comenzó a hundir. Mire, Pedro no era perfecto. Tenía mucho que aprender todavía. Pero solo Jesús y Pedro anduvieron esa noche sobre el mar. Y no te equivoques, Pedro estuvo un buen rato andando sobre el mar. El texto dice que cuando Pedro comenzó a hundirse, inmediatamente Jesús lo tomó de la mano. Eso significa que Pedro había andado una distancia suficiente para estar frente al maestro, que es lo que él quería. Pedro lo tuvo muy cerca, ¿eh? Pedro estuvo muy cerca. El evangelio es para valientes. Es esta sección. Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Es evidente que Jesús no quiso calmar la tormenta antes, hasta llegar él a la barca. No se trataba de que Pedro anduviese sobre el mar en un mar calmado. Lo que Jesús quería era que Pedro anduviese sobre el mar en medio de la tormenta. Pedro creía en ese momento que sería capaz de hacerlo, pero todavía no estaba preparado. Sin embargo, y aunque esta escena evidentemente estamos enfocándonos en lo que pasó con Pedro para aplicar a nuestra vida cristiana, no debemos olvidar aquí el total protagonismo de Cristo en toda esta situación. Hagamos un breve resumen de lo que ha hecho Cristo desde el principio. Jesús comienza caminando sobre el agua, demostrando que es capaz de caminar en medio de la tormenta. Jesús se presenta en medio de la tormenta para dar ánimo y tranquilidad a sus discípulos. Jesús capacita a Pedro para que éste pueda andar sobre el agua y acercarse hacia Jesús. Jesús sale al rescate de Pedro cuando éste comienza a hundirse y pide ayuda. Y Jesús trae a la barca a su discípulo que estaba ahogándose y llega a la barca y calma la tormenta. Evidentemente, ante lo sucedido, Mateo nos narra en este detalle del Evangelio que aquella noche pasó algo muy especial en la barca. El Hijo de Dios fue adorado por sus discípulos. Mire, un judío de siglo I solamente adoraba a Dios. Lo primero que un niño judío aprendía en primer siglo de sus padres y de la sinagoga era: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Precisamente por eso, estos judíos en esa barca, en medio de la noche, están adorando a Cristo. Porque allí no había ningún Dios extraño. Allí estaba Emmanuel, Dios con nosotros. Y es que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Allí estaba Él. Estaba allí en esa barca. Ellos lo podían ver allí. Estaba allí, presencialmente. Aquel al que los vientos y los mares le obedecen.
aquel que podía andar sobre las aguas tormentosas, aquel que alimentaba multitudes, aquel que daba buenas nuevas a los pobres, sanaba a los quebrantados de corazón, libertaba a los cautivos, daba vista a los ciegos, ponía en libertad a los oprimidos y predicaba el año agradable del Señor. Aquel que hacía andar a los paralíticos, que daba piel nueva a los leprosos, nuevos tímpanos a los sordos, nueva vida a los muertos físicos y a los muertos espirituales. Aquel que derrotó la muerte, que cargó nuestras transgresiones, que fue propiciación por nuestros pecados. Aquel que aplacó la ira de Dios y que ocupó nuestro lugar en el juicio divino. Aquel ante quien los ángeles se postran y adoran y los demonios tiemblan y huyen. Aquel que verdaderamente es el Hijo de Dios, Jesucristo. No habrá ni habrán jamás libros suficientes, ni palabras suficientes, ni predicaciones suficientes para poder decir todo lo que deberíamos decir de Jesucristo. Mi Señor, mi Salvador, Jesucristo. Como breve conclusión y consejo práctico. Le he hablado en esta mañana de dos tipos de fe, la fe subjetiva y la fe objetiva. Las herramientas que Dios nos ha dado para fortalecer ambas, la fe subjetiva y la objetiva, cada una de ellas, son la oración y la palabra de Dios. Para saber lo que creo, la Biblia. Para vivir lo que creo, la oración. Ambas son el respirar del creyente. La palabra de Dios es cuando inspiramos el aire y la oración es cuando expiramos el aire. Las dos son necesarias para respirar. Saber lo que creo, vivir lo que creo. También he hablado de dos tipos de creyentes, el estable y el enérgico, la roca y el fuego. Ambos tienen virtudes y ambos también tienen defectos. Sin embargo, hay uno, solamente uno, que es capaz de unificar en él todas las virtudes de ambos creyentes, la roca y el fuego, y no tener ninguna de sus carencias. Jesucristo, el hombre perfecto. El modelo perfecto a imitar y seguir en nuestra vida es Jesucristo. Jesús es estable, firme como una roca inamovible. Y Jesús es enérgico, abrasador como un fuego que nunca se apaga. En Cristo puedes aprender todo aquello que te falta como creyente. Él es nuestro ejemplo y modelo a seguir en todo. ¿Eres impaciente? Cristo te puede enseñar paciencia. ¿Eres perezoso? Cristo te puede enseñar a trabajar duro y mucho para Dios. ¿Eres insensible? Cristo te puede enseñar compasión. ¿Eres emocional o emocionalista? Cristo te puede enseñar serenidad. Déjame que te haga una pregunta. Si tú eres creyente en esta mañana, quizás te sientes estancado en tu vida espiritual. Ser creyente en este tiempo no es fácil, ¿verdad? No es fácil. El mundo es despiadado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Satanás o te intimida o te seduce. Y es fácil caer en cualquiera de las dos. Si te sientes estancado en esta mañana como creyente, déjame decirte que en algún punto de tu caminar de fe, en algún momento, tú dudaste de Dios. El temor inundó o inunda tu corazón todavía. El miedo se ha apoderado de ti. Las dudas han comenzado a bombardear tu mente y te estás fijando más en la tormenta que a Cristo en la tormenta. Dios te pregunta esta mañana, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿De qué tienes miedo? ¿Crees que si te rindes más a Dios, vas a perder cosas en tu vida a las que les has cogido mucho cariño? Te digo un secreto, y te lo digo por experiencia. Si tú te rindes más a Dios, tú no vas a perder cosas, sino más bien el cariño por esas cosas. Y no te van a importar. Por eso cuando las pierdas, ni te vas a enterar. Repito, si te rindes más a Dios, lo que perdemos muchas veces cuando nos rendimos más a Dios es el cariño por esas cosas que no son importantes. Ahora nos parecen muy importantes. Ahora conforman nuestra vida y no querríamos renunciar a ninguna de ellas. Las amamos, nos encantan y ocupan un lugar fundamental en nuestra vida. Le tenemos mucho cariño y aprecio, pero sabemos que no son importantes y sabemos que no estarán con nosotros en el cielo. Pero le tenemos cariño. Por eso muchas veces los creyentes tenemos miedo al llamado de Dios. Ven, 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 sal de la barca y anda sobre el mar. Ven, tenemos miedo.
tenemos miedo, pánico. Te lo digo por experiencia. No sabes cuántas veces Dios me ha dicho, ven, y yo he dicho, no quiero perder nada de lo que tengo. Aterrorizado de rendir alguna cosa en mi vida que era muy importante aparentemente para mí. Déjame decirte que la verdad es que eso no es tan importante para ti y que Dios te va a hacer perderle cariño, ese tanto que tienes, y ganarle cariño a otras cosas que son más importantes. Con Dios no se pierde nada, se gana todo. Ningún hijo de Dios perdió nada en Dios, lo ganó todo. Ganó el ser hijo de Dios, ganó el confiar en Dios, ganó el ser feliz con enfermedad o con salud, ganó el confiar en Dios todos los días de su vida. ¿Qué perdió? Perdió el miedo a la muerte, perdió el amor al dinero, perdió el orgullo, perdió la vanidad, perdió la ira. Eso es lo que perdió, no perdió nada, lo ganó todo. ¿Te das cuenta? Con Dios no perdemos nada, lo ganamos todo. Ganamos lo que es importante y perdemos el cariño de lo que no importa y es vanidad. Dios te dice, ven, ven, ven. El Evangelio es para valientes. Cree en Dios y cree a Dios. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ven. Muchas veces, demasiadas en mi vida, he escuchado ese llamamiento de Dios, ven. Pocas veces he respondido a Él. Déjame decirte, es la mejor respuesta que puedas hacer. Sal de la barca, anda sobre el mar. No sé lo que tendrás mañana en tu vida. Dios sí lo sabe, eso es suficiente. Quizás no tengas el mismo trabajo que tienes ahora. Quizás no tengas los mismos amigos que tienes ahora. Quizás no tengas la misma vida que tienes ahora. Bien, perfecto. Porque ninguna persona con 2 dedos de frente y con algo de razón querría tener la misma vida que tiene ahora, ¿verdad? Porque siempre sentimos un vacío, algo que falla en nuestra vida lejos de Dios, siempre. Da igual el dinero que tengas, da igual el trabajo que tengas, da igual los estudios que tengas. Hay un vacío existencial en el hombre que no se puede llenar con cosas humanas, tiene que ser con Dios mismo. Solo Él lo puede llenar. Ven, entonces, ven. Dios te dice, ven, sal de esa barca, ponte de pie esta mañana. Dios mío, Señor. Tú nos llamas, tú nos llamas, tú nos llamas. Tú das el primer paso, tú siempre das el primer paso. Si tú en esta mañana consideras que Dios está hablando a tu vida, te está llamando a tu puerta con fuerza, está diciendo, venga, sigue caminando. Quizás eres un creyente adormecido, o distraído, o sacudido, zarandeado por las circunstancias de la vida. El temor nos paraliza, el miedo nos frena, nos desenfoca la mirada. Quizá por un instante en tu vida has dejado de mirar a Cristo y estás mirando a la tormenta. Dios no quiere ahora mismo calmar la tormenta. Dios quiere que camines sobre ella. Es muy diferente. No necesariamente Dios calma las tormentas siempre. A veces es tan poderoso y glorioso que nos hace caminar en medio de ellas. Ese es Dios. Ese también es Dios. No esperes a que la tormenta se calme. Comienza a caminar mirando a Cristo sobre ella. Si no eres creyente en esta mañana, no has entregado tu vida a Cristo. Mira, la vida pasa rápidamente. Puedes seguir intentando en tu vida llenarte de cosas y cosas y cosas. Ninguna de ellas va a saciar tu necesidad de Dios. Todo ser humano tiene necesidad de Dios, todo. De la persona de Dios, no de lo que Dios hace por él, de quien Dios es. El vacío existencial del hombre ha sido relatado no solamente en la Biblia. Todo filósofo digno de mención sabía que había un vacío en el hombre. El problema del ser humano no es detectar su vacío. El problema del ser humano es que intenta llenarlo de la forma incorrecta. Todo ser humano sabe que está vacío y hueco por dentro. Da igual lo que este mundo te proponga. Da igual lo que tú hagas en tu vida. Como siempre te digo, los ricos también se suicidan. Y también van al psicólogo por depresión.
Porque no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de salud, no es una cuestión de bienestar social, no es una cuestión de igualdad, no es una cuestión de bienestar. Eso no llena nada, está hueco. Te podría relatar historias de creyentes perseguidos por su fe, gozosos en Cristo, y no tenían nada, pero lo tenían todo. Y te podría relatar historias de hombres que tuviesen todo. Rockefeller antes de morir dijo, $1 más, $1 más, un hombre que tenía millones y que jamás los pudo siquiera gastar. $1 más, cínico loco. ¿Para qué? Para nada, se murió igual. Trasplantándose órganos de personas pobres para vivir más, se murió igual. ¿Dónde está él? No está, ¿verdad? La vida no se trata de poseer cosas o riquezas, ni tampoco de tener virtudes propias o estudios académicos. Se trata de conocer a Dios y glorificarlo. Conoce a Dios, glorifica a Dios. Y te garantizo que independientemente de lo que pase en tu vida, serás feliz y pleno. Porque el propósito de tu existencia es conocer a Dios y glorificarlo. Ni más ni menos. Dios nos llama en esta mañana y te convoca. Te convoca a andar sobre el mar en medio de la tormenta. El Evangelio es para humildes y valientes. Yo te animo en el Señor. Que des ese paso de fe en Dios, en tu vida. No aquí. Aquí es fácil. Podría hacer un llamado al altar para que tú levantes tu mano. Podría incluso inducir alguna oración en la que tú te sientas que estás haciendo algo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Me interesaría mucho más saber que mañana das ese paso de fe en tu casa, en tu trabajo, en tu día a día. Eso me llamaría mucho más la atención. La obra de Dios es una obra de transformación del ser humano. El Hijo de Dios es lo que es porque Cristo ha hecho una transformación en él. No somos nosotros mismos, nos hemos despojado de nosotros mismos para que Cristo more en nosotros. El Evangelio es una aventura. La aventura en la que seguimos al Maestro, todo lo que Él quiere y como Él quiere. Es la vida de niños, niños de Dios, creyentes, gente sencilla, pero gente valiente. Quizás tú eres un creyente en esta mañana sólido, una persona que deposita siempre sus cargas y necesidades en Dios y en la providencia de Dios. Sin embargo, te falta moverte de la silla, te has anclado a la rutina, te has anclado al día a día, te has acomodado ahí y ni para adelante ni para detrás, yo me quedo en este lugar. Que Dios te dé más energía y más garra y fuerza, más dinamismo. Tienes que moverte, debemos movernos más, debemos ser más activos para Dios. La fe actúa, la fe obra. Quizás eres un creyente enérgico, no te falta energía, te subes por las paredes. A veces solas en tu cuarto y no sabes ni dónde ponerte en ese lugar. No te estás quieto ni un solo momento. Calma, reposo. Necesitas estabilidad, sobriedad en tu relación con Dios. Calma. En los silencios de Dios, Dios nos habla. En el reposo. Recuerda a Elías, él era dinámico. El fuego, ve un temblor de tierra, el viento, esas cosas le encantaban a Elías. Dios le dice, en el susurro apacible estoy yo. Calma, espera en el Señor, espera en Jehová. Dios tiene tanto que enseñarnos y nosotros tanto que aprender de Dios. Acude siempre a Cristo, tu ejemplo de vida en todo. Acude siempre al Maestro. Conoce más la Biblia, ora más a Dios, nutre tu fe todos los días para vivir conforme a lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios quiere para ti es que tú lo glorifiques en toda circunstancia siempre. Glorifica a Dios siempre. Señor, te alabo y te bendigo en esta mañana. Gracias, Dios mío, por tu santa palabra. Gracias, Dios mío, por tu obra en la cruz. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú has hecho y haces cada día en nosotros. Fortalece nuestra fe, aviva nuestra fe, guíanos siempre por la senda correcta, Señor, y evítanos caer en pozos que nos distraen y nos alejan de tu voluntad. Doy gracias, Dios mío, por cada persona en este lugar, y yo te pido, Señor, que tú hagas una obra en cada uno de ellos de forma especial,
que tu Espíritu Santo abra sus corazones, abra sus corazones, abra su entendimiento, que puedan ser guiados por ti, por medio de Cristo, y poder avanzar cada uno en lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta mañana.